Hoy vamos a hablar de las formas de conducción al proceso. Entre ellas tenemos la orden de aprehensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las formas de conducción al proceso? Bueno, pues cómo llegamos ante el juez de control una vez que el Ministerio Público llevó a cabo el ejercicio de la acción penal. Entre esas formas de conducción tenemos el citatorio, donde el juez de control libra un citatorio para que se le notifique a la persona imputada de que se presente ante él para llevar a cabo la formulación de imputación. Esa es una. Otro supuesto es la orden de comparecencia, es decir, si con el citatorio no comparece, el juez de control se encuentra justificado de que se notificó debidamente y aún así no compareció, puede librar una orden de comparecencia. Esta orden de comparecencia no es privativa de libertad y tiene como fin que lo lleven ante su presencia para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Pero si aún así tampoco se da cumplimiento a esa orden de comparecencia, entonces el tercer supuesto es la orden de aprehensión. La orden de aprehensión ya es privativa de libertad y se lleva a cabo su libramiento cuando el citatorio y la orden de comparecencia no tuvieron éxito. Este es solo un supuesto. Entonces, ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicita orden de aprehensión por necesidad de cautela, ya que el citatorio y la orden de comparecencia no tuvieron éxito, entonces solicita audiencia con el juez de control. Esta audiencia es una audiencia privada, solamente se lleva con el juez de control, aunque hay estados que también llevan a cabo estas solicitudes en línea. Entonces, si la audiencia es presencial, es audiencia privada con el juez de control, donde el Ministerio Público tendrá que acreditar esa necesidad de cautela porque solicita la orden de aprehensión, porque considera que es necesaria la orden de aprehensión para que se comparezca al imputado ante la presencia del juez de control. Una vez que ya justificó esa necesidad de cautela, no nada más es suficiente con ello. También el Ministerio Público tiene que exponer ante el juez de control que hay datos de prueba que justifican la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Pero además también hay datos de prueba que justifican que es posible la intervención de ese imputado en ese hecho que la ley señala como delito. Entonces hace una exposición de todos esos datos de prueba que contiene la carpeta de investigación, expone por qué considera que se encuentra acreditado ese hecho que la ley señala como delito, haciendo un estudio dogmático respecto a la conducta, respecto a los elementos que contienen el tipo penal. Hace una exposición, hace un estudio porque considera que se encuentran acreditados todos y cada uno de esos elementos del tipo penal, con qué datos de prueba considera que se encuentran acreditados y después también hace un estudio dogmático respecto a la probable intervención. Especifica cuáles son los elementos de la probable intervención, con qué datos de prueba se acredita cada uno y por qué se considera que se encuentran acreditados. Esta exposición la hace el Ministerio Público ante el juez de control. En esta audiencia, como es una audiencia privada, obviamente no hay debate. El Ministerio Público se debe conducir con deber de lealtad, porque es la única parte que está presente ante el juez de control y que el juez de control va a resolver conforme a lo que le diga el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, igual que en todas las audiencias, debe conducirse con lealtad y objetividad. Entonces el juez, una vez que ya recibe toda esta información por parte del Ministerio Público, también analiza todos esos datos y todos los elementos y estudio dogmático que les puso el Ministerio Público. Entra el estudio primeramente de la necesidad de cautela, si se justifica la necesidad de cautela, hay necesidad de una orden de aprehensión. Si considera que se justifica la necesidad de cautela, entonces entra el estudio del hecho que la ley señala como delito, analiza los elementos de ese tipo penal, analiza si hay datos de prueba que justifiquen y acrediten cada uno de ellos y después entra el estudio de los elementos de la probable intervención. ¿Cuáles son los elementos de la probable intervención? Datos de prueba que acrediten o justifiquen la probable intervención de ese imputado en ese hecho que la ley señala como delito, y si considera el juez de control que hay datos suficientes, elementos suficientes que acrediten y justifiquen tanto el hecho que la ley señala como delito
como la probable intervención, entonces podrá llevar a cabo el libramiento de la orden de aprehensión. Ahora bien, si el juez de control considera que no hay necesidad de cautela, entonces ni siquiera entra al estudio dogmático del hecho que la ley señala como delito ni de la probable intervención. O puede ser que considere que sí hay necesidad de cautela, pero no se encuentra acreditado el hecho que señala la ley como delito. Entra al estudio, no hay elementos para acreditar ese hecho y niega la orden. O bien considera que sí hay elementos que acrediten ese hecho que la ley señale como delito, pero no hay elementos para la probable intervención y niega la orden. Entonces el juez de control puede resolver librando la orden de aprehensión o bien negando la orden de aprehensión, en cualquiera de las dos. Ahora, vamos a suponer que el juez de control libra la orden de aprehensión. El libramiento de la orden de aprehensión lleva necesariamente el nombre completo de la persona que se va a apreender, así como el lugar donde es posible que se lleve a cabo su localización y aprehensión. Estos datos son muy importantes para poder aprender a la persona exclusivamente de la que se trata y no haya confusión y se prive de la libertad a una persona que no es. Entonces se acompañan todos estos datos y se lleva a cabo la práctica de la orden de aprehensión. Cuando se cumple la orden de aprehensión, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se ejecuta? Bueno, el Ministerio Público ya con el oficio de la orden de aprehensión, donde ya lo autorizó el juez de control, en conjunto con sus elementos de policía de investigación, les encarga a uno o se los turna ese oficio para su cumplimiento. Cuando se lleve a cabo la aprehensión de la persona, inmediatamente la debe conducir al interior del centro penitenciario donde el juez de control especificó que se cumpliera. Entonces se lleva a cabo el cumplimiento, se aprehende a la persona y se ingresa al centro penitenciario. En ese lugar se ingresa y se comunica inmediatamente al juez de control que ya ingresó, que ya se dio cumplimiento a la orden de aprehensión. Inmediatamente el Ministerio Público genera la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento a la orden de aprehensión, porque recordemos que la orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso. Entonces, cuando ya se da cumplimiento a la orden de aprehensión, la primera audiencia que se genera es la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento a orden de aprehensión. Esa es la orden de aprehensión. Cuando se ejecuta es inmediatamente el ingreso al centro penitenciario. Si no se ingresa, no se tiene por cumplida la orden de aprehensión. Una vez que se genera la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento a orden de aprehensión, entonces ya lo tiene el juez ante su presencia y ya se puede llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación.